En este video vamos a resolver un ejercicio de cantidad de movimiento, bueno, el caso de un álave, ¿no? En concreto será el ejemplo 5.2, álave de una rueda hidráulica en rotación. Entonces, el enunciado nos dice entonces que la rueda hidráulica está siendo impulsada, según la figura, a 200 RPM por un chorro de agua a 150 pies sobre segundo a 20 grados centígrados. El diámetro del chorro es de 2.5 pulgadas. Suponiendo que no existen pérdidas, ¿cuál es la potencia desarrollada por la rueda? ¿Y a qué velocidad angular será la potencia máxima? Suponiendo que la rueda tiene 12 álaves. Entonces, bueno, el problema sería, tengo esta rueda hidráulica, que sería una rueda completa acá, y únicamente vemos una porción, con 12 álaves, ¿no? Los álaves son estas cucharas, bueno, son paletas, tienen una forma interna, bueno, cóncava. Tengo acá un chorro, un inyector, que bota un chorro a una velocidad v y con un diámetro, el diámetro de salida del inyector de D mayúscula. Y bueno, ese chorro va a llegar hasta este punto, va a impactar con el álave y este va a desviarse, bueno, va a ir rozando sobre el álave y salir desviado, bueno, a un ángulo de 75 grados sobre la medido sobre la vertical, ¿no? Y tengo, bueno, entonces la rueda girando a una velocidad angular y el radio de esa rueda, que en este caso son 4 pies. Y bueno, vamos a darnos cuenta que entonces la rueda en sí se encuentra con una velocidad relativa, o una velocidad de rotación, perdón, la que voy a llamar VR o velocidad de la rueda. Y acá, bueno, esta paleta se encuentra entonces en movimiento, ¿no? Con esta velocidad VR, que en este punto tendría esta dirección. Entonces, bueno, en este caso, a pesar de que la rueda tiene 12 álaves, lo que me interesa a mí y la potencia va a ser el análisis en uno de estos álaves, ¿no? Vamos a recordar para esto la definición de álaves o cómo aplicamos la matemática en los álaves. En los álaves nos dicen lo siguiente, ¿no? Los álaves se van a considerar como superficies lisas sin fricción. Entonces la velocidad de entrada de un chorro, al no tener fricción, va a salir con la misma velocidad. Entonces la velocidad de entrada será igual a la velocidad de salida. Pero no los vectores, ¿no? La velocidad de entrada acá es diferente en dirección a la velocidad de salida. Lo que sí es igual son los módulos de esas velocidades. La rapidez en realidad es lo que se mantiene. Y bien, entonces bueno, para resolver el problema vamos a convertir, por ejemplo, la velocidad angular, que está en revoluciones por minuto, en RPMs, a radianes por segundo. Bueno, para esto simplemente un minuto son 60 segundos y una revolución serán 2 pi radianes, ¿no? Entonces simplifico revoluciones y simplifico minutos para que me quede radianes sobre segundo. Tendría acá la velocidad angular. Ahora sí, centro mi atención en ese álave y voy a detallar qué sucedía, ¿no? Tengo el chorro que llega con velocidad v y la paleta del álave se mueve con una velocidad igual a la velocidad de la rueda. Y voy a definir un volumen de control, que sería un volumen que encierra al fluido que me interesa analizar. Y en este caso, bueno, tengo también la velocidad de salida. Pero bueno, acá hay una condición. Entonces el volumen de control es ese volumen que me interesa analizar. Ese es el que voy a definir como volumen de control. La superficie de control es simplemente la periferia de ese volumen de control, todas las paredes externas. Y los vectores diferenciales de área que vamos a tener que definir son vectores que son perpendiculares al volumen de control, o porciones de superficie perpendiculares al volumen de control. Y en este caso, y que quedan mirando siempre hacia fuera del volumen de control. Eso es una definición de vector diferencial de área para un volumen de control. Entonces acá el diferencial de área quedaría apuntando hacia afuera del volumen de control y así en todos los puntos. Entonces acá también sería vector diferencial de área, bueno, que quedaría mirando hacia este lado. Okay, entonces eso para aclarar el sentido de los vectores diferenciales de área. Son pequeñas porciones de área, ¿no? Representadas por vectores. Y bien, bueno, bien dicho esto, vamos a ver cómo tendríamos que resolver esta parte. En nuestro caso, el álave se está moviendo, tiene esta velocidad. Sin embargo, en la teoría, bueno, los álaves se encontraban en reposo. Y esta definición de la condición de álave se aplica cuando el álave está en reposo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es relativizar el movimiento y hacer que el álave se detenga o aparezca en reposo, ¿no? Entonces, en un reposo relativo. Lo vamos a lograr con velocidades relativas.
Esto se hace, bueno, de la siguiente forma. Entonces, si yo quiero detener el álave que tiene esta velocidad, únicamente aplico una velocidad vectorialmente opuesta para anularlo. Y voy a, de hecho, sumar esta velocidad vectorial a todos los componentes en movimiento, a todo el sistema. Entonces sería también acá. Y bueno, luego yo defino un sistema de referencia donde hay una dirección positiva para los vectores. En este caso sería este sistema de referencia. Y ahí hago la suma vectorial. Entonces este vector con este, bueno, se anula, da una velocidad 0, que es la velocidad prima que he llamado, que es lo que vamos a designar por prima todo lo que es velocidad relativa, igual a 0. Y en este caso la velocidad relativa de entrada del chorro va a quedar entonces como v menos la velocidad de la rueda. Entonces eso sería la velocidad relativa de entrada. Y voy a recordar que el chorro de entrada tenía esta sección transversal, ¿no? Era un chorro de diámetro d en la boquilla del área transversal del inyector. En realidad el chorro vamos a suponer que el fluido va a circular y va a mantener esa forma, esa área transversal, y la salida tendrá igual la misma. El área transversal será igual a un área circular de diámetro d. Y bueno, es en estas circunstancias donde yo ya conozco esta velocidad. Y esta velocidad ya la he vuelto relativa, estas dos son velocidades relativas. Es cuando el álave está en reposo que puedo aplicar esa condición de álave. Entonces, eso me dice que la velocidad de entrada será igual a la velocidad de salida en módulo. Entonces, el valor será el mismo, simplemente que el vector de dirección, bueno, podrá ser diferente. Bien, entonces con esto hemos aplicado estas dos condiciones. Y es sobre este sistema que vamos a resolver nuestro problema. Voy a agregar aparte otros elementos que son necesarios, que son las fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control. Entonces estas voy a llamar acá una fuerza tangencial en dirección tangencial de la rueda y una fuerza vertical que estarían actuando, bueno, sobre el álave. La dirección de estas fuerzas es aleatoria, no es importante el sentido. Es importante mantener un sentido, siempre el mismo sentido para los vectores, para los sentidos positivos de los ejes, ¿no? Y bien, entonces en este caso, bueno, habrá fuerza tangencial y fuerza vertical. Sin embargo, como nos piden potencia en la rueda, o eso se va a calcular a través del torque, y la fuerza vertical no va a generar torque, entonces no va a ser mucho de mi interés la fuerza vertical, va a ser más de mi interés la fuerza que genera torque, ¿no? Esta fuerza tangencial que está en el eje X. Entonces voy a olvidarme de la fuerza vertical y haremos el cálculo para esta fuerza tangencial. Bien, habiendo dicho esto, y bueno, vamos a entrar más en profundidad en cómo haríamos ese cálculo, ¿no? Cómo encontraríamos esa fuerza tangencial que genera torque. Y bueno, voy a recordar que la velocidad de la rueda era omega por r, esa era la velocidad tangencial de la rueda. Y ahora sobre mi volumen de control, que es el que hemos definido en el paso anterior, voy a aplicar la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Que es esta de acá, aplicada en el eje X. Bueno, ya está representado según el eje que me interesa, el eje X. Entonces acá se ponen la sumatoria de fuerzas externas al volumen de control, y esto sería, bueno, la integral de la densidad por la velocidad en X por V por dA. Vamos a entender esta integral como la sumatoria, una integral es una sumatoria de los términos de densidad por velocidad en ciertos puntos en dirección del eje X por ese producto, V por dA. El producto del vector velocidad por el vector diferencial de área. Y eso, bueno, en realidad eso daría un diferencial de caudal, ¿no? Velocidad por diferencial de área daría un diferencial de caudal. Nosotros lo vamos a ver más en el sentido de que si tomando en cuenta áreas un poco más grandes o porciones de área más grandes, van a ser caudales en diferentes localizaciones, Q sub i. Y ese producto vectorial puede darme signos positivos o negativos dependiendo la orientación de los vectores. Y esta ecuación, bueno, nuevamente está expresada para el fluido. En las fuerzas externas tomamos en cuenta, bueno, estas fuerzas en X y Y, reacciones externas. En nuestro caso, bueno, sería esta fuerza tangencial. Entonces, bueno, ya que nos contaría como nuestra fuerza en X. La fuerza en Y no la estamos tomando en cuenta en este ejemplo. Y bueno, y otros elementos que causan fuerza externa es la presión exterior al volumen de control. Entonces el volumen de control se va a encontrar sometido, bueno, a presión
en todos sus puntos. Sin embargo, las presiones que me interesan más son las presiones donde, bueno, yendo a este lado de la ecuación, donde va a existir flujos o porciones de caudal que ingresan o salen del volumen de control. Entonces, mucho no me va a interesar lo que pasa en estas porciones de área donde no hay flujo, sino que me va a interesar más las porciones de área donde sí hay flujo. Entonces, estas porciones de regiones de entrada-salida. Bueno, la presión en un volumen de control, la presión en un fluido es una fuerza compresiva, entonces siempre va a actuar comprimiendo al volumen de control. Entonces, estas serán las direcciones de los vectores de presión. Entonces, tanto en esta área de entrada como en esta área de entrada-salida. Bien, habiendo definido eso para los vectores de presión, tendríamos que encontrar cuánto vale entonces la presión en esas regiones. Y bueno, en este caso es bastante sencillo. La presión en todo el álave, ya que está expuesto a la atmósfera, vale 0 en esta región de acá o en esta región de acá. Y bien, entonces, si yo expreso ahora esta ecuación, voy a escribirla en estos términos. Y primero, fuerzas externas, ¿no? Primero entonces sería esta fuerza tangencial, que en dirección de, bueno, según el eje X positivo, esto va a quedar con valor negativo, ¿no? Menos Ft. Más he dejado este 0 porque como producto de la presión por el área, ¿no? La sumatoria de presiones por área en estas regiones. Y bueno, como la presión a 0, esto da simplemente 0. Y esto será igual a la sumatoria de términos de densidad, velocidad por caudales con signo, ¿no? Entonces, primer término, densidad por, entonces sería tomando en cuenta esta área de acá. Densidad por velocidad en este punto, según el eje X, es positivo, V menos VR, por este término, ¿no? V por dA. Eso es el caudal, bueno, menos Q. En este caso es negativo, es un caudal negativo porque la velocidad tiene ese sentido, el diferencial de área tiene sentido opuesto y eso da un producto escalar negativo. Bien, ahora en esta parte, en esta otra porción más, aquí tendría densidad, la velocidad en esta área, en esta sección de flujo, bueno, sería, según el eje X, sería entonces velocidad negativa proyectada por el seno 75. Entonces, menos V menos VR por el seno 75. Y este último término, V por dA, en esta porción sería un caudal positivo porque el diferencial de área queda alineado en la misma dirección que la velocidad, ¿no? Tiene la misma dirección, el mismo sentido, y eso da un caudal, bueno, un producto escalar positivo. Bien, entonces esta ecuación sería la que vamos a resolver. Le vamos a llamar la ecuación 1. Voy a recordar simplemente que, bueno, la velocidad de la rueda era omega por r y este valor de caudal, bueno, se puede escribir como velocidad por el área, ¿no? Entonces, el valor de velocidad por el área, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y bueno, reescribiendo básicamente, reemplazando estos valores de caudal por este término, llegaría a esta ecuación. Entonces, tanto el término de menos q como el término de más q. Me doy cuenta que puedo bueno, agrupar estos términos, que son factores comunes, y me quedaría, bueno, básicamente estos términos al cuadrado por el área. Y lo mismo de este lado. Y ahora lo que puedo también es ya empezar a factorizar estos dos factores comunes de este término, de estos dos términos, densidad, y el área también ya lo voy a reemplazar por el valor de pi diámetro al cuadrado sobre 4, el diámetro del inyector. Y bueno, llegaría a esta expresión, ¿no? Para la fuerza en X. En realidad eso es lo que ya ya sería la respuesta de la fuerza en X en función de los datos del problema y de la velocidad angular de rotación. Y bien, entonces ahora sí voy a hacer un análisis crítico. En todo caso, lo que hemos encontrado acá es a partir de las ecuaciones de cantidad de movimiento aplicada en un volumen de control, es decir, aplicada a esta porción de fluido. Sería esta fuerza que hemos encontrado. Sin embargo, el sistema se compone de, bueno, tanto del fluido como del álave, de la paleta. Y bueno, para saber cómo va la fuerza en el álave, esto es ley de acción-reacción de Newton. Entonces, si el álave está ejerciendo esta fuerza sobre el fluido ejerce esta fuerza sobre el álave, ¿no? Entonces, como yo tengo el valor, simplemente
para calcular torque en la rueda necesitaré esta fuerza. Entonces, bueno, esa fuerza en X es la que hemos llamado la fuerza tangencial hace un momento. Entonces, para no confundir, bueno, es lo mismo en realidad. Y es a partir de esta fuerza que yo calculo el torque en la rueda y la potencia. Entonces, la potencia sería igual al torque por la velocidad angular. Y el torque, bueno, sería esta fuerza en X o la fuerza tangencial por el radio de la rueda. Y bueno, por la velocidad angular que estaba acá. Y de acá, bueno, ya encontraríamos una expresión que sería básicamente esta función multiplicada por radio y por W. Entonces, por R y por un W. Bueno, encontraríamos entonces una expresión de la potencia en función de la velocidad angular. Lo que nos... Entonces, bueno, eso es lo que hemos escrito acá, ¿no? Es la misma ecuación, simplemente nos damos cuenta entonces que es una función que depende de la velocidad angular. Si yo quiero encontrar en el problema nos pedían la velocidad angular a la cual la potencia es máxima. Esto se va a poder encontrar derivando la función de potencia respecto a la velocidad angular. Igualando esto a 0 encontraríamos, bueno, máximos y mínimos de la función. En este caso va a ser un valor máximo, porque el valor mínimo sería potencia 0 en realidad, a velocidad de rotación igual a 0. Entonces vamos a encontrar el máximo en realidad. Y si nos fijamos acá en la función, bueno, esto para derivar más de forma más, entender un poco la derivación, bueno, esto es un término constante. Y todo esto también es un término constante. Bueno, estos son dos términos constantes. Y lo que habría que derivar son esta función que depende de W y esta otra que también es función de W. En realidad es un producto de dos funciones, ¿no? Entonces, producto de dos funciones, en realidad es, por regla de la cadena, bueno, va a dar dos términos de derivadas. Y bueno, entonces estas constantes van a seguir apareciendo en las derivadas y al igualar esa derivada igual a 0, puedo hacer lo siguiente, puedo empezar a simplificar, bueno, al menos esos términos constantes. 1 más 0,65, que también es constante, va a simplificarse. E incluso este término, v menos omega por r, que acá también aparece como un término al cuadrado, bueno, puede simplificarse. Y quedaría una cosa más sencilla, entonces 2 por menos rw, que está acá, y aquí quedaría v menos omega r. Eso igual a 0. Si yo despejo de acá la velocidad angular, que es lo que he hecho acá, encontraría la velocidad angular a la cual la potencia es, bueno, máxima en este caso, ¿no? Bien, entonces con esto hemos concluido este ejemplo. Creo que lo importante acá era entender, bueno, es necesario entender el hecho de las velocidades relativas, cómo se aplica, en qué secuencia se aplican estas condiciones. Primero es necesario detener el ala B o el elemento móvil, y luego aplicamos ahí las condiciones de ala B que ya conocemos, ¿no? Que es velocidad de entrada igual a velocidad de salida en valor absoluto. Y bueno, y bien, de acá creo que lo que se tiene que entender es que esta ecuación de cantidad de movimiento se escribe para el volumen de control, es decir, es una ecuación que gobierna este término, ¿no? Al fluido, en realidad, al volumen de control. Sin embargo, bueno, el sistema, al ser compuesto de dos elementos, puedo extrapolar ese resultado para encontrar la fuerza en el ala B, que es simplemente la reacción de esta acción. Y es a partir de esta fuerza que yo puedo calcular el torque en el ala B, bueno, en la rueda, que tiene 12 álabes, pero la rueda tiene 12 álabes. Pero en realidad el chorro impacta únicamente en un álabe a la vez, así que la potencia total no será 12 veces la potencia de cada álabe, simplemente será la potencia que genera el chorro en el álabe en el que está impactando, ¿no? Bien, con eso hemos concluido este ejercicio y nos vemos en un próximo video.